tomando como referente la antesala de la catástrofe ambiental en que actualmente nos encontramos, la presente reflexión tiene como base los elementos con los cuales debe contar una disciplina, o mejor dicho, las ciencias ambientales. Para ello, desde distintas miradas abordamos el tema. Como es bien sabido, la actual crisis medioambiental es un tema mayúsculo que no solo pone en riesgo la preservación de los ecosistemas, sino también a la mayoría de los organismos vivos, incluyendo a los seres humanos. Ante tal gravedad del asunto, que desde este espacio en Biomimética AC, compartimos nuestras reflexiones ante esta inminente crisis de civilización con el objetivo de visibilizar el problema. Sin embargo, no nos enfocamos únicamente al corpus de las ciencias ambientales, sino que también tomamos distintos elementos a través de los cuales el deterioro medioambiental impacta, como bien pueden ser los conflictos socioambientales o el actual paradigma económico. Ahora bien, nuestras reflexiones también se centran en una propuesta, la cual, con un enfoque pedagógico, tiende a incorporar los elementos necesarios para intervenir en el proceso educativo. En otras palabras, tiene al afán de atender a la solicitud de cómo incidir en la relación entre los seres humanos y el medio ambiente con un enfoque sustentable. Una vez expuesto lo anterior, damos comienzo a las exposiciones de nuestros ponentes que desde sus diferentes marcos referenciales construirán un abanico de posibilidades con relación a la temática ambiental. ¿Qué tanto conocimiento y cuáles conocimientos debemos de tener o debe de tener toda la gente acerca de la ciencia ambiental o acerca del medio ambiente? Para esto yo traté de resumir en unas ideas que creo que es pues de donde se debiera de partir y que tendrían que ser tomadas en cuenta como paradigma de la ciencia ambiental. La primera idea tiene que ver con la teoría de sistemas y con el concepto de sistema, porque en mi opinión el universo está organizado en sistemas. Así como en la teoría celular que dice que la célula es la unidad fundamental de la vida, a mí me parece que el sistema es la unidad fundamental del universo. Y tenemos sistemas tan pequeños como el átomo o sistemas tan grandes como el sistema solar al que pertenecemos. También otra cosa importante que debemos de tener en cuenta es que al todo estar organizado en sistemas existe la interrelación de todo y bueno, que todo se relaciona con todo, porque un sistema al mismo tiempo es un elemento de un sistema más grande, pero también es un sistema en sí. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano es un elemento, si pensamos en la sociedad, es un elemento de un sistema denominado sociedad. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, también un ser humano es un sistema que está conformado por todos los órganos y pues por todos los elementos que están dentro de él mismo. Entonces, esto es sumamente importante porque en lo que desemboca es en lo que estábamos comentando de la interconexión y la interdependencia. Todo está conectado y todo depende de todo. Entonces, esta es como la parte fundamental que en mi opinión, pues es cómo está organizado el universo. La siguiente idea, pues, es una consecuencia, pues, de esta primera, que yo aquí la menciono como la ley causa-efecto, que también se conoce como la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Si nosotros llevamos esto al medio ambiente, lo que tendríamos que ver es el impacto ambiental.
el impacto ambiental es básicamente esta ley, ¿no? O sea, toda acción va a tener una consecuencia y eso no se puede eliminar. No existe el impacto cero. Todas las actividades del hombre van a tener una consecuencia de igual magnitud y en sentido opuesto. Entonces, pues tan fácil de entender, ¿no? Cada cosa que yo haga va a tener un impacto. La única manera de eliminarlo sería pues que dejáramos de hacer esas actividades. O en última instancia, si no existe el ser humano, pues entonces no va a haber un impacto derivado de las actividades del ser humano. Bueno, la siguiente idea tiene que ver con la distribución normal. La distribución normal también se le conoce como campana de Gauss. A mí me parece que esta ecuación sirve para describir una gran cantidad de fenómenos en la naturaleza. Inclusive yo me atrevería a decir que todos los sistemas de alguna manera se comportan como una distribución normal, con una campana de Gauss. Por ejemplo, en el caso de la vida, la ley de la vida dice nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Y eso pues está representado en una campana de Gauss. Todas las poblaciones empiezan a aumentar, alcanzan un máximo, tienen una meseta y luego disminuyen. Inclusive ahora con la pandemia ya todos sabemos lo de la curva y que aplanar la curva y todo eso, ¿no? Entonces, esta es la idea de que en la naturaleza muchas cosas ocurren de esa manera. Yo hasta tengo como una hipótesis en donde pienso que el universo es una sucesión infinita de sistemas, así es como está organizado, como una sucesión infinita de sistemas. Y la historia de esos sistemas es una sucesión infinita de campana de Gauss. A cada momento está naciendo algo, pero también a cada momento está muriendo algo y también a cada momento algo está alcanzando su máximo desarrollo. Y para que esta sucesión infinita de campanas de Gauss continúe, pues no nos podemos quedar en una sola etapa. Sería impensable que decir, no, pues es que la especie humana, la población humana siempre tiene que estar desarrollándose y siempre tiene que estar creciendo. Pues eso no existe. No, de ninguna manera eso es parte de las leyes naturales. Siempre tiene que haber, como lo comentaba al inicio, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Esta última parte es la que parece que la hemos olvidado. Pensamos que eso no debe de ocurrirnos, que a nosotros no nos va a pasar nunca. Y hacemos todo lo posible para evitarlo. Cuando en realidad, a nivel individual y a nivel de sociedad, para que otra cosa surja, algo tendrá que morir. Bueno, la siguiente idea es la ley del cambio. ¿A qué se refiere la ley del cambio? Está íntimamente ligada con lo que acabamos de comentar hace rato, de las distribuciones normales. Todo está cambiando, nada está estático, nada se puede quedar por siempre creciendo, nada se puede quedar por siempre así estable en la meseta, todo siempre va a estar cambiando y eso es lo único que pudiéramos decir nosotros que es constante. Ya ven que dicen lo único constante es el cambio. Pero aunque son frases que la mayoría hemos oído, la verdad es que no las entendemos y muchísimo menos las aplicamos o las incorporamos a nuestras conductas. Entonces, esta también es como sumamente importante, esta del cambio. Bueno, y también otra que me parece que se tiene que remarcar es la relatividad y la subjetividad. ¿A qué me refiero con la ley de la relatividad y la subjetividad? También muchos ya hemos oído la frase de que todo depende del cristal con que se mire, pero tampoco la entendemos, ¿no? Todos pensamos que las cosas son de una manera y que así tienen que ser y que si no son de esa manera está mal. No, todo es relativo, todo depende del sujeto que lo esté observando. Algo que para mí puede ser terrible, para otras personas puede estar bien y inclusive les puede gustar, inclusive pueden querer fomentar ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con las especies. Algo que para mí es bueno, pues para otras especies es malo. Ajá. Algo que para un ecosistema es bueno, pues para otro es malo. Entonces todo es relativo.
todo es subjetivo, no hay soluciones únicas ni universales. Tenemos que ver cuál es el contexto y en ese contexto tendremos que aplicar las soluciones. Y eso es como mucho más importante en el medio ambiente, porque uno de los problemas más graves que tenemos aquí es que alguien hace un desarrollo científico-tecnológico y lo queremos poner aquí, ¿no? Porque allá les dio muy buen resultado. Cuando lo hacemos aquí y lo único que hace es estropear el medio ambiente o estropear las cosas. Entonces, eso también me parece que es sumamente importante. La siguiente habla acerca de los límites planetarios. Ese ya es un término también muy usado actualmente. Se refiere a que, bueno, vivimos en un sistema cerrado denominado planeta Tierra, en donde el intercambio de materia con el exterior o con otros sistemas, pues es prácticamente inexistente. Entonces, todos los recursos o todos los materiales que existen en el planeta son los únicos que tenemos, no podemos allegarnos de más. Y estos son finitos. ¿Qué significa? Que se van a acabar. Que no podemos estar saque y saque y saque, porque en un momento pues, nos los vamos a acabar. Sin embargo, también a esta idea se le tiene que sumar otra, que es la de los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos es el reciclaje natural. También todos conocemos ya la ley que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los ciclos biogeoquímicos son precisamente el mecanismo mediante el cual la materia se está transformando. Nosotros lo único que tenemos que hacer pues, es darnos cuenta de eso, de que de manera natural todos los materiales se están transformando. Y nosotros no tendríamos por qué pensar que por un lado podemos seguir extrayendo y por otro lado podemos seguir tirando a la basura y no reincorporarlos al ciclo natural al que pertenece. Entonces, vean cómo todo está relacionado, los límites planetarios, los ciclos biogeoquímicos y el concepto que ahora nosotros denominamos reciclaje. Bueno, la siguiente idea tiene que ver o se desprende de esto de los límites planetarios. Sin embargo, creo que no solamente se deben aplicar los límites planetarios a cuestiones materiales, sino que los límites en toda la extensión de la palabra. A mí me parece que la sociedad humana actual carece de límites. Actualmente está muy de moda que en los libros donde les dicen a los papás cómo educar a los hijos y en los programas así para que los papás aprendan a educar a los hijos, un tema muy recurrente es que se les debe de enseñar a tener límites. Que porque los niños actualmente ya no tienen límites. ¿Por qué es importante eso? Porque toda la gente piensa que puede hacer lo que quiera y como quiera. Y eso no es cierto. Tenemos que tener un límite, tenemos que saber en qué punto detenernos. No podemos andar por la vida queriendo hacer todo lo que se nos antoja. Tenemos que ver que hay límites. Y hay límites de convivencia con la sociedad, pero también hay límites para la convivencia con el medio ambiente. Entonces, esto de identificar los límites es sumamente importante y tener bien clara esa idea, porque al contrario, en lugar de decirnos que existían límites, nos dicen, no, es que tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes alcanzar lo que tú quieras, no importa, tus límites solo están en tu pensamiento. Eso no es cierto, ¿no? Aunque habrá muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, ¿no? Hay también otra frase que dice, es que el cielo es el límite. No es cierto. Los límites existen tanto de manera material como también de manera, no sé cuál es la palabra adecuada, pero también en nuestro comportamiento con las demás personas debe de existir un límite. No puedo andar yo por la vida así haciendo lo que se me da la gana, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el medio ambiente. Hacer lo que se nos da la gana sin tener en cuenta ningún límite. Bueno, la última idea que quiero comentarles tiene que ver con la autosuficiencia y con la sustentabilidad. Ahora ese es el objetivo que se persigue, o todos los que nos dedicamos al estudio del medio ambiente y a promover el cuidado del medio ambiente. El objetivo que se persigue es la sustentabilidad, alcanzar la sustentabilidad, alcanzar un estilo de vida sustentable. Sin embargo, yo creo que hay que partir de otro concepto que es la autosuficiencia. La autosuficiencia pensando de manera individual.
que cada persona tiene que ser autosuficiente, tiene que ser capaz de allegarse los recursos y de producir sus satisfactores. No significa solamente ser autosuficiente, de decir yo trabajo y gano dinero y económicamente soy autosuficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que ser autosuficientes, pero pensar en producir nuestros satisfactores, que es diferente. Una persona puede ser autosuficiente yendo a comprar las verduras al supermercado, o una persona puede ser autosuficiente cultivando sus verduras que se comen. Y hay una gran diferencia entre esas dos. Y creo yo que la autosuficiencia se debería de entender como la segunda, no como la primera. Y de esa manera pudiéramos escalar a un estilo de vida sustentable. Pero pues antes no creo yo que sea posible. Y bueno, ya por último, queremos comentar, bueno, pues sí, ya sabemos qué es lo que se tiene que enseñar o qué es lo que toda la gente debe de saber, pero ¿cómo le vamos a hacer para enseñárselo a la gente o para que toda la gente pueda tener estos conocimientos? A mí me parece que una estrategia que se debería de retomar y que está como muy olvidada es la que se utilizaba en las épocas superantiguas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia. En la Biblia todos se los enseñan por parábolas, por fábulas, así, ¿no? Y así es como antes se educaba a la gente, así es como antes se le enseñaba. Un poco menos antiguo, cuando vinieron los franciscanos aquí a México, ¿cómo evangelizaron a la gente? Pues hicieron pastoreras, hicieron posadas, y de esa manera fue como le enseñaron a la gente pues todo lo que tenía que ver con la religión. Ahora más recientemente, algo que ha tenido mucho auge, y aunque a lo mejor me lo toman a mal, pero a mí me parece que es muy exitoso, es por ejemplo La Rosa de Guadalupe, el programa que sale en la tele. Toda la gente lo ve. Entonces, esas estrategias en donde implican historias que tienen una enseñanza, pero que además tienen un fuerte contenido emocional, entonces la gente lo asimila como mucho mejor que cuando tú les enseñas en la escuela, nada más así con números y eso. Creo yo que se debería de retomar esa estrategia en donde se utilicen las expresiones culturales, como pueden ser pues las obras de teatro, los programas de televisión, y que sea como lo que le llaman una educación no formal. Y con eso pudiéramos tener un mayor, pues sí, aprovechamiento por parte de las personas. Ajá. Y creo que, bueno, pues esto tal vez nos daría mejores resultados. A veces es más frecuente encontrar mensajes y noticias que parecen alarmistas respecto al poco tiempo que nos queda para dejar de dañar al planeta. Pues de lo contrario llegaremos a un punto sin retorno en el que los cambios que le estamos provocando serán irreversibles, lo que afectaría significativamente a la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Estas afectaciones a la vida, cualquiera que sea el significado o sentido que le queramos dar a esta, es muy grave, pues si pensamos que el valor de un recurso es función de su abundancia, entonces la vida es muy valiosa, pues hasta donde sabemos solo existe en este planeta. Pero desde hace algunos años, en los círculos académicos, se habla de una sexta extinción masiva de especies, lo cual no tiene nada de extraordinario, puesto que la extinción es una variable más en la complejidad de nuestro sistema planetario. Lo realmente extraordinario es que, de acuerdo a evidencias geológicas, el ritmo de extinción actual es 100 veces más rápido que lo que fueron las 5 extinciones masivas previas. Y a diferencia de las otras que ocurrieron por procesos naturales, esta extinción está siendo provocada por el hombre. Por si fuera poco, no solo estamos acabando con las diferentes formas de vida en el planeta, sino que el impacto de nuestras acciones es tal que también estamos alterando procesos planetarios que habían funcionado durante millones de años. Y me refiero a los ciclos biogeoquímicos que controlan procesos tales como el clima, las erosiones, los deshielos, las corrientes oceánicas, el flujo de carbono, de nitrógeno, del agua, etc. Y el grado de afectación es tal que es lo que está provocando un cambio de era geológica. Como geólogo me atrevo a decir que el cambio del planeta provocado por el ser humano es una monstruosidad,
por lo que las leyes de causa-efecto nos harán pagar un precio muy alto si es que sobrevivimos a este cambio de la actual era geológica, que es el Holoceno, a la siguiente, que será la del Antropoceno. No encuentro manera de transmitir la gravedad y atrocidad que estos millones de pequeñas y cotidianas acciones que realizamos todos los días y a toda hora están provocando en el planeta, puesto que conceptualmente se considera que algunos de los elementos que caracterizan a un cambio de era geológica son la extinción masiva de especies y un cambio significativo del clima, lo cual es claro que está ocurriendo, por lo que solo resta precisar si empezó cuando el hombre empezó a cultivar, con la revolución industrial o con las pruebas nucleares de los años 40. Pero el punto es que a esta nueva era geológica también se le está llamando la era de la soledad, pues pudiera ser que solo el ser humano sobreviva. Esto es muy significativo, porque el poder de transformación que el hombre ha logrado sobre la naturaleza se debe a la ciencia y a la tecnología, ya que durante los últimos 10.000 años el ser humano pasó de ser una especie más a convertirse en el peor depredador de recursos naturales del planeta a partir de 3 grandes revoluciones tecnológicas que fueron el control del fuego, la agricultura y la revolución industrial. No profundizaré mucho en lo que significó para el ser humano el haber concretado estos logros tecnológicos, pero de ello se deriva el actual potencial de cambio de los procesos planetarios que tienen en jaque al sistema Tierra. Ante estos hechos, es urgente un cambio de paradigma que nos lleve a una 4ª revolución tecnológica de la humanidad, a la que llamaré una revolución tecnoambiental o de ingeniería planetaria, puesto que para garantizar una simbiosis entre el sistema humano y el sistema ambiental deben contemplarse los límites que este último tiene, pues vivimos en un sistema finito, con una tasa de recuperación que no es capaz de satisfacer el actual ritmo de desarrollo y progreso al que aspira la actual sociedad. En este punto debemos preguntarnos cómo transmitir el nuevo paradigma ambiental a la sociedad, cuando es claro que los paradigmas previos no han funcionado para resolver la crisis ambiental que actualmente enfrentamos. Como sabemos, todas las ciencias tienen sus paradigmas a partir de los cuales los científicos ven su campo y conforman una red de teorías y metodologías entrelazadas que les permiten a los expertos en esta área seleccionar, evaluar, criticar o proponer temas, problemas y métodos entre los miembros de una comunidad científica que expresa y define su ciencia, a partir de la cual describen, explican y predicen el universo, o en este caso a su mundito. Es así que en química tenemos como paradigma el principio de conservación de la materia. En biología se tiene la célula, en geología la tectónica de placas, en física la mecánica cuántica, por citar algunos paradigmas. Por lo que creo que el paradigma de esta revolución tecnoambiental debe ser un paradigma biocentrista, en el que la vida sea respetada y la sustentabilidad sea la clave de su preservación. No el desarrollo sustentable, pues creo que ambas palabras no pueden ir juntas y mucho menos emplearse como guía para resolver la actual crisis ambiental, puesto que su concepción a partir de economía, ecología y sociedad me parece muy limitada, puesto que cómo pretendemos abordar una problemática de proporciones planetarias a partir de 3 ciencias que en lo personal pues no alcanzan a abarcar la complejidad del sistema planetario, por lo que se requiere un paradigma biocentrista orientado a la sustentabilidad del sistema, que es lo que hace posible todas las formas de vida. Aquí debemos entender a la sustentabilidad como la capacidad del sistema para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos de futuras generaciones de seres vivos. Los pilares de la sustentabilidad serían los límites planetarios, el análisis de sistemas, la capacidad de carga y la huella ecológica enmarcados o aglutinados
en un respeto o en un contexto de respeto por la vida y amor a la naturaleza de algún tipo shintoísta, o como lo plantea el jefe Seattle con el consabido documento que envía al entonces presidente de los Estados Unidos como respuesta a su petición de comprar sus tierras, y en donde expresa que el hombre es solo un hilo más del complejo entramado que es la vida en el planeta. Pienso que enseñar los 5 pilares de la sustentabilidad, es decir, límites planetarios, análisis de sistemas, capacidad de carga, huella ecológica y el mensaje del jefe Seattle, permiten ser graduados en niveles de complejidad que pudieran ir desde los niveles muy básicos de formación académica hasta pues el nivel de sofisticación que se quiera, llegando al punto de volver el tema ambiental como un aspecto transversal a todos los planes y programas de estudio, hasta lograr lo que se denomina la ambientalización de todas las materias, de todas las carreras. Aquí, otro aspecto muy importante es que tenemos que transmitir, y nos tiene que quedar muy claro, que dependemos de los recursos naturales para sobrevivir, tanto de manera individual y colectiva, y que todo está interconectado, por lo que no hay actos o acciones sin consecuencia ambiental, pues el simple acto de estar vivo impacta al medio ambiente. Con respecto a la formación de especialistas ambientales, desde luego hay que profundizar en el alcance de los límites planetarios, el análisis de sistemas, la capacidad de carga, la huella ecológica, etc., con los correspondientes fundamentos de química, física, biología, geología o lo que se requiera para entenderlos y abordarlos a profundidad. Y de todo esto yo destaco 3 aspectos muy importantes. El primero es el asunto de asimilar el lenguaje técnico propio de cada disciplina, como código de acceso y comprensión de cada tema, con la finalidad de poder comunicarnos de manera interdisciplinaria, sin que en el proceso se pierda o se modifique el contenido de la información, cuando se abordan temas multidisciplinarios, que es como debe estructurarse la resolución de la problemática actual en el mundo moderno. En mi percepción, el especialista ambiental es una especie de traductor entre ingenieros, biólogos, físicos, químicos, electromecánicos o como le quieran decir, de manera que fluya la comunicación. El segundo punto que me parece importante es que la actual conformación de la mayoría de los planes de estudio que abordan asuntos ambientales tienen un enfoque muy cargado a la corrección de problemas o de soluciones a final de tubo, cuando el asunto debiera ser preventivo y con fuerte enfoque en el ecodiseño, por lo que los contenidos de las materias tendrían que estar balanceados entre lo correctivo y lo preventivo. Y como tercer punto está el asunto de las matemáticas en la formación de especialistas ambientales. Puesto que uno de los grandes hitos en la formación tecnocientífica de la humanidad es la matemática, puesto que resolver una ecuación es un asunto matemático, y por ecuación no me refiero a una mezcla de X y Y, sino a un modelo en donde un resultado es obtenido a partir de constantes y variables. Y en un sistema tan complejo como lo es el asunto de los sistemas ambientales, su abordaje solo es posible de momento mediante un reducido número de certezas, en donde para llegar al resultado que se presenta o manifiesta en una situación dada, hay una gran cantidad de variables, por lo que solo con una sólida formación matemática se podrá abordar de manera más eficiente y rápida esta incertidumbre. Además de que en mi experiencia profesional, los problemas técnicos de difícil resolución en que he participado han requerido una buena dosis de matemática para modelarlos y llegar a resultados favorables en poco tiempo y con poca inversión. Finalmente, no me resta más que decir que el asunto de la sustentabilidad, más que una carrera o disciplina, tiene que verse como una forma, estilo o filosofía de vida, en donde la biomimética no sea abordada como hasta ahora desde una perspectiva funcional o arquitectónica, sino como venimos defendiendo en este espacio, es decir, que la biomimética sea el paradigma o el puente del paradigma antropocentrista actual hacia el paradigma biocentrista de la sustentabilidad,
en donde tomemos a la naturaleza como modelo, a la naturaleza como medida y a la naturaleza como mentor. Si planteamos que las ciencias ambientales son una disciplina científica cuyo principal objetivo es buscar y conocer las relaciones que mantiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿realmente conocemos cuál es nuestra relación con la naturaleza? Seguramente muchos vamos a hacer referencia a que como somos la especie dominante en el planeta, pues esto nos permite que nosotros lo manipulemos a la manera en que nosotros queramos. Y esto no es nuevo, ya que desde el punto de vista religioso, particularmente de las religiones judeocristianas, esto nos los han manifestado en la Biblia. Si revisamos el Génesis del versículo 26 al 28, el cual voy a citar en este momento, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del río y sobre todo los ser viviente que se mueva sobre la tierra. Este fragmento nos acerca a el por qué muchos de los seres humanos no tenemos el mínimo respeto por la naturaleza, ya que estamos empoderados, si se me permite el término, por un escrito de un ser supremo o un mandato de un ser supremo que nos dijo básicamente que éramos los dueños del mundo. Si nos consideramos como tales, ¿qué es lo que hemos hecho por cuidarlo? Si pensamos que nosotros al ser dueños de nuestra casa, esta no la dejamos que se deteriore, ya sea que la pintemos, que rezaremos las paredes, que le compremos muebles, que la adaptemos para volverla más confortable. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestro planeta? Ahora bien, con el contexto de qué debe de saber el ser humano de ciencias ambientales, si bien es cierto que la mayoría de las personas a las que les preguntas te van a contestar que cuidar el agua, no tirar basura, no contaminar el agua, etcétera, etcétera, que es algo que al menos mi generación viene oyendo desde todo el tiempo. Los gobiernos del mundo se han cansado de hacer campañas de concientización, pero ¿por qué no funcionan? ¿Por qué porque lo vemos totalmente alejado de la realidad? De la realidad en la que vivimos. Nos dice que cuidemos el agua, pero seguimos abriendo la llave y sigue saliendo. Te dice no tires basura, pero sigues viendo cómo el servicio municipal de limpia hace su trabajo, y esos son solamente dos ejemplos cercanos. Hasta que algún día abramos la llave y nos salga el agua, hasta que pasen unos días y veamos la basura acumulada, entonces tendremos un poco de conciencia de la importancia de los temas ambientales en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto es que cuando nos avisan de que va a haber un corte al suministro del agua, comenzamos a cuidarla, comenzamos a ahorrarla, comienzas a lavar los trastes de otra manera, comienzas a guardar el agua jabonosa que sale de tu lavadora, pero también hay que considerar que ¿quién no tiene un amigo o vecino que lava a chorro de agua su patio, rega sus plantas con el chorro directo del agua? Y si le dices algo, seguramente te va a contestar que para eso, que él paga el agua y que no tienes por qué meterlo. Eso también tiene que ver con la escala de valores que tenemos. Y no es que el dinero no sea importante, pero no es más importante que los recursos naturales. Alguna vez en una visita escolar a la planta potabilizadora de Los Berros cerca de Valle de Bravo, donde se potabiliza el agua que llega a la Ciudad de México, le pregunté al ingeniero que atendió la visita, ¿cuál debería de ser el precio justo por el agua potable? Y lo que él me contestó se me quedó muy grabado. Dice que él no pudiera poderle dar un precio en dinero al agua potable que se procesaba en esta planta, pero que invitaba a la gente a que visitara la planta y que viera el esfuerzo que se hacía para potabilizar el agua. Y tal vez así la gente pudiera ser consciente y cuidar de manera adecuada el agua. Entonces, ¿cuánta ciencia ambiental debe de saber el ciudadano común? La suficiente para ser consciente de nuestro lugar en la naturaleza, cómo cuidar el mundo en el que estamos e incluso cómo poder mejorar las condiciones actuales de nuestro entorno. No se requiere tener una especialidad ambiental para tener conciencia del cuidado del medio ambiente. Esto debe de ser de cultura general y sentido común.
Ahora bien, ¿cómo propongo o cómo que pues, esto sea enseñado? Tomando en cuenta los comentarios que hago en la pregunta anterior, uno de los primeros conceptos a considerar es la generación de la conciencia ambiental, ya que como mencionaba, ya todos nos sabemos de memoria lo que nos han repetido por años, desde el ciérrale, desde el pon la basura en tu lugar, el de que no consumas alimentos que provengan de animales en peligro de extinción. De ahí podemos partir. Pero hasta no padecer en carne propia las afectaciones de los problemas ambientales, crearemos conciencia. La pregunta es cómo generar esa conciencia. La información la tenemos a la mano. Las consecuencias ya se empiezan a ver, entre la escasez del agua, el cambio climático, pero aún así la mayoría la sigue viendo alejado de su realidad. Si no vives en una comunidad con escasez de agua, no le tomas importancia al cuidado de esta. Hasta no vivir las consecuencias en carne propia, no caeremos en la toma de conciencia para generar este aprendizaje. Tendremos que sufrir las consecuencias. Esto nos hará tomarlo en serio y de esta manera poder corregir. Solo espero que cuando esto pase no sea demasiado tarde. Debemos de saber cuál es el lugar en nuestro planeta, no como dueños de él, sino como parte de él. Por último, les quiero dejar una reflexión final de un fragmento que es de una carta que es considerada como la carta más importante a nivel ambiental, en toda la historia de la humanidad, que es la carta del jefe Seattle, que ya por ahí les compartimos en nuestra página de Facebook, y dice lo siguiente: debemos enseñar a nuestros hijos lo que le hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es su madre, lo que ocurre en la tierra también le ocurre a los hijos de la tierra. Si el hombre escupe en el suelo, se escupen a sí mismos. Nosotros sabemos que la tierra no pertenece al hombre, que es el hombre quien pertenece a la tierra, lo sabemos muy bien. Todo está unido entre sí como la sangre que une a una misma familia. El hombre no creó la trama de la vida, solo es una fibra de la misma. Lo que haga con ese tejido se lo hace a sí mismo. No el día y la noche no pueden vivir juntos. Entonces es importante que nosotros creamos esa conciencia a través de predicar con el ejemplo, sin esperar a que lleguen las consecuencias fatales del mal cuidado del medio ambiente. Voy a tratar de responder a la pregunta: ¿qué ciencia ambiental debe saber el ciudadano común? Parto de lo siguiente: no importa en qué lugar trabajas, vives o sueñas, todos necesitamos de la salud del entorno para cumplir con todas las obligaciones cotidianas que nos exige el espacio social al que pertenecemos. En este sentido, considero que debemos contribuir con la ecología. El diccionario de la lengua española define a la ecología como la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Como vemos, es una definición fría, sin sentido atractivo. No se trata de saber ecología, se trata de encontrarle sentido afectivo a las acciones ecológicas, de preguntarnos qué estamos haciendo por la ecología en la casa, en la escuela, en la universidad, en la empresa, en la calle, en el parque y con la demás gente. La primera tarea del ciudadano debe ser dar sentido a su vida y a la vida de los demás, porque en el fondo de las acciones ecológicas hay una gran filosofía de vida, hay principios éticos de defender y cuidar nuestra madre tierra, porque es ella quien nos provee los medios necesarios para seguir viviendo. Carl Edward, cosmólogo norteamericano, dejó en su testamento en 1996 diciendo: hasta ahora las fuerzas directivas del universo, de la Tierra, garantizaba la continuidad de la Tierra y de la vida en la Tierra. Ahora tenemos que hacer una decisión política si queremos la continuidad de la Tierra
Si no hacemos esa decisión, podemos conocer el destino de los dinosaurios. Por otro lado, Martin Heidegger, filósofo alemán, en su libro El ser y el tiempo, se pregunta, ¿cuál es la esencia del ser humano? Y da respuesta a esta pregunta diciendo, no es la inteligencia, no es el espíritu, ni la creatividad, ni la libertad. La esencia del ser humano, que es la esencia de todos los seres vivos, es el cuidado. Porque si no cuidamos las cosas, se van desgastando y van muriendo. El cuidado es la precondición que debe existir para que algo pueda emerger. Es el orientador anticipado de nuestras acciones, para que sean buenas y no dañinas a otro. Y de verdad es eso lo que más falta en el mundo de hoy. No cuidamos de las aguas, de los suelos, del aire, de las ciudades, de las playas. No cuidamos a las personas. Se estima que a lo largo de la historia de la vida han existido unos 30.000 millones de especies. Más del 99.9% de las especies que han existido a lo largo de la historia de la vida se han extinguido. La extinción es un proceso natural. Sin embargo, el ritmo de extinción de especies es más acelerado a las 5 extinciones masivas de especies que han ocurrido. Hoy en día estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies. Esta extinción es consecuencia de la transformación del paisaje, sobre explotación de especies, contaminación del agua, del aire, del suelo, etc. Y es causa del impacto de una especie, el ser humano. El filósofo, lingüista y activista Noam Chomsky, en marzo de 2017, resaltó, es irónico, de todas las fuerzas líderes en todo el mundo, la que realmente está previniendo un desastre son los pueblos indígenas. Hizo referencia a las comunidades de México, de Ecuador y Bolivia. Ahora, ¿cómo proponemos que se ha enseñado la ecología? En esta parte voy a citar unos antecedentes. Durante la Cumbre de la Tierra en 1992, Fidel Castro advirtió sobre el caos ambiental que amenaza al mundo. Ante la presencia de mandatarios y representantes de 170 países. En junio de 1999, también en Brasil definió el tipo de mundo que se necesita para que la humanidad sobreviva. En el 2003, durante la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la sequía, en La Habana, arremetió contra las sociedades de consumo y advirtió que se agotarán las reservas de combustible fósiles. Antes de 2013, en América Latina y el Caribe, se implementaron programas de educación ambiental a nivel nacional en cada país. En Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras, México, etc. En el caso de México se ejecutan los programas municipales de educación ambiental. Analizando estos programas y proyectos, específicamente en México, no hay un avance sustancial en el cambio de actitud, y hace 7 años. Entonces el tema ecológico va más allá de las aulas, de las charlas, de proyectos, de talleres y fechas conmemorativas. No hay una política ambiental que garantice la vida. Seguimos en un acto en el que el propio actor no tiene conciencia de su acto y de los efectos negativos de su propio acto. Acontece algo negativo y la gente dice simplemente ¿quién lo hará? A mi modo de ver, el secreto está en que tenemos que ponerle corazón a todo lo que amamos y cuidamos. Todo lo que cuidamos, amamos. Eso está dentro de nosotros. El cuidado está dentro de nosotros. No se puede enseñar. Hay que desentrañarla. Hacer un proyecto colectivo, consciente, en todas las dimensiones. En la casa, en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Si cuidamos, garantizamos la vida de los demás. Nosotros somos producto del cuidado.
de nuestras madres. Si no nos hubieran cuidado, no estuviéramos. Tenemos que trabajar en el rescate de la razón sensible. Tenemos que ponerle corazón a nuestras cosas. En el corazón está el amor, la ética. Hacer foros no para escuchar a personas notables, sino para intercambiar experiencias. Se puede contribuir con la ecología y desarrollar seres humanos con criterio ético en defensa de la vida. Pero la ecología tiene que estar como el eje principal en el programa curricular de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria y en todas las carreras a nivel universitario. Y como eje rector a nivel nacional es necesario un sistema económico que debiera usar la naturaleza, pero al mismo tiempo crear las condiciones en su reproducción. La decisión es política. La tiene que tomar la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos de cada país, de hacer una ecología nacional. Hay que contribuir con la ecología, con la salud del medio ambiente. Como vemos, aquí hay plásticos en el agua y eso es, podríamos decir, de una mala educación de las personas, que no sabemos cuidar los espacios. ¿Qué tanta ciencia o qué tanto conocimiento sobre el medio ambiente debe tener el ciudadano a pie, el ciudadano común y corriente? Es una pregunta que conecta de manera directa con el asunto de la conciencia ambiental alrededor del mundo. Desde que en los años 60 o 70 las ciencias ambientales comienzan a hacer un estudio mucho más metódico de los impactos antropogénicos sobre la resiliencia del planeta, sobre los ecosistemas en el mundo, pues también se hace un llamado por la creación y la consolidación de una conciencia ambiental en todos los ciudadanos, que nos diéramos cuenta de cuáles eran nuestros impactos directos sobre nuestro estilo de vida, sobre el medio ambiente. Sin embargo, esa conciencia ambiental no se generó y este llamado a esta profunda reflexión civilizatoria pues nunca se dio. Y no es ya gratis. Los estudios que se han hecho, las reflexiones que se han hecho del por qué esto ha sucedido así, caen en la cuenta de que esto no es un asunto fortuito, sino que fue algo totalmente premeditado. Y es producto de un sistema en el cual nos vivimos los seres humanos, y que es un sistema que en esencia busca precisamente esto, mucha desinformación. Estamos hablando del sistema capitalista, ¿no? Este sistema de producción que hoy en día vive su etapa más profunda a través del neoliberalismo, que es un sistema capitalista que no solamente se quedó ahí, sino que traspasó muchas esferas. Es un sistema productivo, abrasivo, totalmente extractivista, invasivo de los espacios naturales. Es también un sistema financiero que busca y promueve la desigualdad, la profunda desigualdad que hoy en día existe e impera alrededor del mundo, pero sobre todo es un sistema ideológico que prioriza el individualismo sobre el sentido comunitario. En ese sentido provoca un sujeto poco reflexivo, poco autocrítico, que busca el bien individual por encima del bien común. No es gratuito entonces que tengamos a seres que estén totalmente desconectados de muchos de los ciclos que en su vida imperan. Y estamos hablando de los ciclos naturales de vida que totalmente regulan la vida sobre el planeta y que muchos de los seres humanos, de los ciudadanos a pie, no tienen conocimiento de ello. Entonces, por lo tanto, llegar a una conciencia ambiental civilizatoria suena realmente complicado. Y el mejor ejemplo que yo tengo para este tema pues, es el asunto de quienes habitamos en las urbes, en las ciudades, las personas que habitamos los centros urbanos. Somos aquellos que tenemos una vida totalmente insostenible. Y no es menor el asunto de dedicarnos a estos sujetos porque, según datos de la ONU, de ONU Habitat, 7 de cada 10 seres humanos en el 2050 habitaremos algún espacio urbano. Es decir, dentro de muy poco, la mayoría de la gente viviremos o vivirán en algún espacio urbano. Y no solamente eso, sino que el dato adquiere profundidad cuando se asegura que estos espacios urbanos principalmente se parecerán a sitios como la Ciudad de México. Es decir, las urbes más extensas y más pobladas serán aquellas urbes en países no desarrollados, poco industrializados, donde una serie de fenómenos llevan al extremo muchos paradigmas. Por ejemplo, se crean fenómenos como la migración ambiental, la marginación, la pauperización, etc.
Entonces, en ese sentido, me parece que atender a este sector de la población y sobre todo reflexionar sobre el poco sentido que tienen de la ecodependencia es sumamente importante. Los seres que habitamos las urbes no tenemos idea de dónde viene el agua, por ejemplo, que consumimos, mucho menos de dónde va el agua que utilizamos. No tenemos idea de dónde viene la energía que cotidianamente nosotros gastamos. No sabemos qué proceso se da para que nosotros automáticamente al apachurrar un enchufe tengamos luz eléctrica en nuestras habitaciones o podamos tener conectados todo el tiempo nuestros aparatos sabiendo que la energía va a estar ahí. Tampoco tenemos una idea clara de qué pasa con nuestros residuos. Y esto es grave porque los seres que habitamos espacios urbanos tenemos un amplio, un profundo sentido del consumismo que nos hace derrochadores y generadores de residuos impresionantes alrededor del mundo. Y no sabemos a dónde van a parar nuestros residuos. Me parece entonces que por ahí podemos atacar el problema y comenzar a preguntarnos y buscar soluciones al respecto. Una respuesta bastante sólida es la que ofrece la nueva narrativa del decrecimiento. El decrecimiento es esta corriente que realmente trastoca este sistema capitalista imperante. Genera muchos pensamientos que profundizan las 3 R's del ambientalismo clásico. No solamente nos quedamos ya con la reutilización, el reuso y reciclaje de las cosas, sino que ahora nos buscamos ir a las raíces profundas de este sistema a través de la redistribución, la relocalización y un punto básico es la reconexión, que es a donde yo quería llegar. La reconexión de los seres humanos con nuestra codependencia. Si los seres humanos supiéramos de dónde vienen las cosas que consumimos, la serie de procesos que se utiliza o que este sistema utiliza para que lleguen a nuestras manos, tendríamos un poquito más de conocimiento de cuál es nuestro impacto, nuestra huella ecológica y cómo repercute eso en la capacidad de resiliencia del planeta y los ecosistemas. El cambio es un cambio que tiene que hacerse de manera muy profunda. La transformación sostenible se va a dar o por diseño o por choque y no llegar a estos puntos críticos que se han señalado, estos puntos de inflexión en los que el planeta colapsaría en sus ecosistemas básicos y en sus sistemas de vida más esenciales, que según los datos del IPCC estamos a 30 o 40 años de llegar a ellos. Este tipo de reconexión posibilitaría de manera mucho más franca que los seres humanos pudiéramos conectarnos con una conciencia ambiental mucho más sólida. La reconexión con los espacios de vida, con los ciclos naturales, con nuestra huella ecológica, con la dependencia. Hay actores que pueden ser fundamentales para que este cambio se dé. Las escuelas pueden ser un factor fundamental, pero sobre todo comenzar a generar un sentido más de comunidad, ¿no? Las cooperativas, las comunidades que sí existen en algunas partes del mundo generan estos entendidos de relación mucho más armónica y equilibrada con el medio ambiente. Me parece que ahí se puede generar esto. Ese conocimiento esencial nos puede colocar en un lugar muy distinto como seres humanos y en esta conexión con nuestros ambientes. En resumen, las ciencias ambientales, como disciplina que retoma conocimientos de otros campos para el análisis de su objeto de estudio, no se reduce únicamente a recursos técnicos, sino que pueden valerse de diversos conocimientos o saberes que enriquezcan su campo de visión y análisis del problema. Por ejemplo, partiendo de las ciencias duras o exactas, se propone incluir a la teoría de sistemas, la tercera ley de Newton, la distribución normal, los ciclos biogeoquímicos, las matemáticas, los límites planetarios, la capacidad de carga, el análisis de sistemas, la huella ecológica, la física, la química, la biología, la economía y ecología con un enfoque biocéntrico. No obstante, también pueden incorporarse conocimientos del campo de las ciencias sociales. Deconstruyendo el estilo de vida actual, cambiar la lógica del mercado, es decir, abandonar la perspectiva lineal por una circular, así como dar sentido distinto a nuestra vida y a la de los demás, así como intercambiar la razón analítica por una razón cordial. Pasando a otro punto, una pedagogía para la sustentabilidad puede intervenir en la educación de distintas formas, recuperando la ciencia suficiente para hacer consciente al individuo de su formación educativa, cultura y sentido común, incluyendo el conocimiento de la escasez de los recursos naturales,
de forma coloquial, mediante el diálogo de una forma interpersonal, es decir, transmitir estos conocimientos de persona a persona. También puede ser participando en cooperativas urbanas, transformando la narrativa técnica por una más coloquial, centrada en el ciudadano promedio a través de la educación no formal. Otro punto es transversalizando la currícula académica, es decir, desde preescolar hasta nivel superior, además retomando como punto de partida algunas prácticas de los pueblos originarios latinoamericanos en su relación o vínculo que guardan con la naturaleza, así como equilibrar los enfoques, tanto correctivo como preventivo, además de guiarnos por el mensaje del jefe Seattle y de la biomimética, la cual consiste en tomar a la naturaleza como modelo, como medida y como mentor. Les agradecemos su participación a nuestros ponentes y seguimos invitando al público en general a seguirnos en Biomimética AC a través de nuestras redes sociales, Biomimética AC en YouTube, Biomimética Asociación Civil en Facebook, y les agradecemos mucho por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima.